con largos intervalos de sequía absoluta. Otro aspecto igualmente importante del clima de México es que la mayor parte del país está situada dentro de una ancha banda de aire estancado, comprendida entre el camino de las tempestades ciclónicas del norte, en el que prevalecen los vientos del oeste, y en el cinturón de lluvia tropical, la zona de la calma Chicha, famosa en los días de navegación a vela. Dicha franja se desplaza al norte y al sur con la eclíptica, aproximadamente entre los 32 y 16 grados de latitud norte. La precipitación pluvial en estas latitudes es muy caprichosa, aunque, en términos generales, es muy escasa en su extremo norte y copiosa en el extremo sur, y ocurre solo durante el verano, con ocasionales excepciones en invierno. La precipitación media nada significa en este caso, ya que puede ocurrir que pasen varios años en que apenas llueva lo suficiente para cultivar una cosecha de maíz, seguidos de otra serie de años de desastrosas inundaciones y de tan alta humedad que los granos germinan en sus mazorcas. Para el campesino mexicano casi no existe lo que pudiera llamarse una estación normal. En verano de 1943, por ejemplo, una severa sequía agotó la mayor parte de la cosecha de maíz, con una pérdida de 500,000 toneladas, mientras que a últimos del verano del 44, las inundaciones arrastraron otras 200,000 toneladas. En las tierras altas, el agricultor mexicano sufre, además de las imprevisibles heladas que matan al maíz en vástagos o queman sus granos cuando todavía están tiernos. Por esta causa no son insólitas las pérdidas de 50% de las cosechas, y en varias ocasiones ocurren catástrofes como la gran helada de agosto de 1784, que destruyó totalmente las del maíz y de frijol en la altiplanicie y mató de hambre a 300,000 personas. El régimen de lluvias es de tan trascendental importancia en la vida de México que de nuevo hemos de recurrir al mapa para comprender el asunto. Empezando en el extremo noroeste, encontraremos la Baja California, larga lengua de tierra en la zona de máxima aridez. En su extremo norte, en la costa del Pacífico, recibe al menos una pequeña porción de lluvias arrastradas por las tormentas ciclónicas. Pero luego, a lo largo de 1,100 y pico kilómetros, es un abrasador y casi deshabitado desierto. Solamente su punta meridional se adentra un poco en el cinturón de las lluvias tropicales. En el margen oriental del Golfo de California, hallamos el desierto de Sonora, que por más de 80 kilómetros al sur de la frontera con los Estados Unidos, es uno de los más terribles y secos desiertos del mundo. El calor alcanza en él tales extremos que resulta impracticable, salvo en los meses relativamente frescos de invierno. Pero al sur de Guaymas, la planicie costera cambia gradualmente de aspecto, se hace más verde y habitable en Sinaloa, y finalmente cayendo en el extremo contrario, se convierte en una densa jungla tropical al norte del Cabo Corrientes. Al este del desierto de Sonora, la ancha Sierra Madre Occidental recoge buena cantidad de lluvias y sus largos y estrechos valles son agradablemente habitables. Continuando siempre hacia oriente, más allá de las montañas de Sonora, se encuentra el inmenso triángulo desértico que penetra hasta muy adentro del altiplano y cubre gran parte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Las llanuras extremadamente áridas de este desierto central ofrecen poca base de sustento para su población, salvo en los lugares donde las aguas de los ríos Conchos, Nazas y otros caudales han sido aprovechadas en vastas obras de irrigación, como las del distrito de La Laguna, en Durango. 300 kilómetros más al oriente, atravesando el desierto, se llega a las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, donde la lluvia es suficiente para hacer que la región oriental de Coahuila y Nuevo León sean de las mejores regiones agrícolas de la República.
Bajando al estado de Tamaulipas se entra en el cálido y relativamente estéril extremo norte de la llanura costera del Golfo de México, continuación de la topografía del sur de Texas. Y así hasta Tampico, donde comienza la gran herradura de la llanura costera que constituye, a la sombra de la cordillera oriental del altiplano, una estrecha franja de tierra de 500 kilómetros de longitud, empapada por increíbles cantidades de lluvia llevadas por vientos húmedos que soplan del Golfo de México. La precipitación aumenta hasta que a mitad de la herradura, en el lado norte del istmo de Tehuantepec, asciende al fantástico total de 330 centímetros al año. Los numerosos torrentes, pantanos y junglas que resultan de este continuo diluvio hacen de la parte sur de Veracruz y de Tabasco y de Campeche una de las regiones mexicanas más difíciles de atravesar. La inmensa precipitación pluvial transforma esta región en una red de grandes ríos y a sus habitantes en un pueblo de barqueros. La lluvia, preciosa y preciada en la altiplanicie, es aquí uno de los peores enemigos del hombre, porque deja al suelo exhausto de todo el elemento nutritivo para la vegetación y hace de grandes extensiones de territorios verdes pantanos, donde unos 4 poblados consiguen apenas sobrevivir en competencia con los mosquitos. Las planicies costeras son devastadoras, además por los destructores huracanes que las atacan desde el Caribe o el Pacífico. Estas enormes masas de aire saturado con millares de kilómetros cúbicos de humedad giran y marchan al azar de la manera más curiosa e imprevisible. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, con cierto humor, da a estos aterradores fenómenos meteorológicos nombres femeninos como Molly, Betty y Dolly, vigilando cuidadosamente su curso. Nada hay de humorístico, sin embargo, en un huracán, uno de los instrumentos más asesinos del abundante arsenal que en esta materia posee la naturaleza. Galveston, por ejemplo, no olvide los 6.000 habitantes que perecieron en las inundaciones de 1900. En 1737, un espantoso huracán causó la muerte de 300.000 personas en Bengala. Blanco favorito de los huracanes del Caribe es la costa del Golfo de México, donde descargan su enorme peso de agua al estrellarse contra las tierras. El huracán del mes de septiembre de 1944 pasó por encima de Yucatán y el istmo de Tehuantepec y azotó violentamente la cuenca de Papaloapan, donde descargó de golpe 10.000 millones de toneladas de agua. Vientos de hasta 200 kilómetros por hora azotaron aquella dichosa región durante 5 días. El río Papaloapan desbordó, cubrió la ciudad de Cosamaloapan con más de 3 metros de agua. Los opilotes y otras aves de carroña se cernían sobre los cadáveres en el lodo, y la gente que no se había ahogado fue atacada por feroces nubes de mosquitos que surgieron como una plaga de Egipto, del vaho del inmundo barro. El estado de Veracruz sufrió entonces daños estimados en 100 millones de pesos, y fueron centenares las personas que perecieron ahogadas o murieron de enfermedades causadas por la insalubridad del ambiente. En 1951, otro huracán se abatió sobre el valle de Pánuco y devastó toda la Huasteca de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. El Tamesí y el Pánuco se desbordaron y dejaron sus riberas limpias de todo cuando hubieran fabricado la mano del hombre. La presa Lázaro Cárdenas, en San Luis Potosí, tuvo que ser dinamitada y su enorme peso se asumó a la destrucción general. La costa del Pacífico es también ocasionalmente visitada por estos monstruos de la naturaleza. En el otoño de 1959, un huracán excepcionalmente violento golpeó al estado de Colima. El puerto de Manzanillo fue casi completamente destruido, y la villa de Manititlán totalmente arrasada y convertida en un hediondo infierno de cadáveres insepultos. 1.500 personas perdieron la vida y los daños materiales ascendieron a cerca de 1.000 millones de pesos.
Los vientos del Golfo de México cargados de humedad baten la cordillera norte de la meseta de Chiapas y la enorme precipitación ha creado en la depresión existente entre Chiapas y Yucatán una jungla casi impenetrable. Jungla a través de la cual Cortés tuvo que abrirse camino en 1524. Luego, los vientos pierden algo de su fuerza al pasar sobre Chiapas y hacen de esta región una de las más agradables y mejores irrigadas de la República. Sin embargo, cuando soplan sobre la cordillera sur vuelven a cambiar de carácter, y en la estrecha llanura costera del Pacífico son como furias de calor, polvo y moscas en la estación de sequía y de calor, lodo y mosquitos en la húmeda. No sabe uno realmente cuál de los dos resulta más insoportable. Para evitar estos peligros, los españoles construyeron un camino de verano entre las montañas de Oaxaca y Guatemala y un camino de invierno a lo largo de la costa. Durante 400 años los viajeros han comentado con horror las molestias y los peligros ocasionados por el ventarrón de Tehuantepec. En 1626, Thomas Gage, cuya New Guide to the West Indies tendré ocasión de citar más de una vez, intentó cruzar el formidable paso de Macuilapa entre Oaxaca y Chiapas, pero se vio obligado a esperar 3 días para que el viento se calmara lo suficiente para poder atravesarlo. Demora que le resultó tanto más insufrible cuanto que, durante esos días, no tuvo otra comida que limones verdes. El historiador Fray Francisco de Borgoa decía en 1670 de ese mismo paso en su Geográfica Descripción, segundo capítulo, página 409, lo siguiente: y a la salida de Chimalapa se dividen 2 caminos, el uno por la costa del Mar del Sur a Soconusco y el otro hacia el oriente. Empieza a subir la grande y peligrosa cuesta de Macuilapa, porque vientan en la cumbre por unas laderas los nortes con tanta violencia que suelen despeñar a las mulas y a los que van en ellas. Una noche pasada bajo ese feroz vendaval o un vuelo aéreo a través de él es una aventura que solo resulta agradable en el recuerdo. En nuestro apresurado viaje por la periferia de la República he omitido de propósito la parte más importante de ella, la que se extiende por las 2 grandes secciones del altiplano, al norte del Gran Plegamiento, es decir, todo el territorio aproximadamente comprendido entre los 22 grados de latitud norte y el istmo de Tehuantepec, excepto las llanuras costeras. Las 3/4 partes de la población de México reside en esta parte, que es la esencia, la médula, el corazón de México y que con las diferencias que imponen las distintas altitudes disfrutan aproximadamente de las mismas condiciones de vida. La razón de ello reside, claro está, en el régimen de lluvias que, aunque caprichosas e inciertas, suelen bastar para irrigar los cultivos de maíz durante las críticas semanas tempranas de su fase de crecimiento. Evidentemente este tosco esbozo de la topografía y el clima de México es tan solo una aproximación, puesto que a toda la generalización se oponen las numerosas variaciones locales. Los accidentes del terreno se burlan a veces de los amantes del orden de la naturaleza. Es posible hallar un fresco y bien irrigado valle en la tierra de San Pedro Mártir, en Baja California, o una inesperada mancha de desierto incluso en la zona de las lluvias tropicales, en un lugar donde razonablemente no debería existir. Por ejemplo, en el extremo noroeste de la península de Yucatán. Debería, pues, empezar a resultar evidente al lector por qué existen muchos Méxicos. Porque existen, pongamos por caso, 50 grupos lingüísticos distintos entre los indígenas, o porque para los yaquis de Sonora resulta completamente extranjeros los mayas de Yucatán. Bueno, ya como últimas cosas que decir, quizá notaron, quizá notaste o notaron, no sé cómo dirigirme aún, pero no importa. De todos modos nadie va a escuchar esto. Quizá notaron que notaste que hubo cierto cambio en el cómo se escucha,